Buenas noches, una vez más estamos sacando un poco de nuestro tiempo para invertirlo de la mejor manera, que es dedicando tiempo a nuestro Dios, hablando de las cosas maravillosas que Él ha hecho por nosotros. Damos la bienvenida y un saludo especial a todas las personas que se están conectando, que se van a conectar a través de que pasen las horas, bueno, estos minutos que vamos a tener esta meditación. Buenas noches a David, a Álvaro. Gracias por la compañía y el apoyo de ustedes. Y también un saludo para aquellas personas que quizás algunos días después van a ver este video. Hace más o menos un mes estuve predicando también acá, hablando sobre la linda historia de amor que como familia hemos pasado, y pudimos ver cómo el Señor nos ha sostenido, cómo el Señor ha dirigido, y cómo pues terminó la historia de amor de Elmer. Pero entonces ahora, el día de hoy, el Señor ha colocado en mi corazón hablar sobre el duelo, ¿no? Que es parte del proceso que he vivido y que siento que todavía estoy viviendo. Entonces en esta noche vamos a hablar de esa experiencia que el Señor me ha permitido tener a través de estos meses que han pasado. Entonces, indudablemente vamos a empezar tomados de su mano, y qué mejor manera de hacerlo que orando para pedir su dirección y su compañía. Entonces allí donde estemos, por favor, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque una vez más hemos apartado las cosas de este mundo, Señor, para reunirnos aquí a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque me has elegido en esta noche para poder hablar de lo maravilloso que tú has sido conmigo, con mi familia y de todas las cosas que has hecho para nuestra familia. Te pedimos, Señor, la dirección del Espíritu Santo. No solo para mí, para que mis palabras sean realmente las tuyas y tú seas el expositor de esta noche, sino también para todas aquellas personas que de alguna u otra forma van a ver este video, Señor. Por favor, que seas tú hablando a cada corazón, fortaleciendo a cada corazón también doliente, y permite que en esta noche, Señor, a través de la experiencia que nosotros hemos vivido, podamos alabar, podamos exaltar tu nombre, Señor. Llénanos de tu amor, de tu Espíritu Santo y de gozo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta noche he titulado mi tema Aprendiendo a enfrentar el duelo. Lo he titulado así porque realmente para mí ha sido un aprendizaje. Nunca en mi vida había tenido que pasar por una experiencia tan dolorosa como la pérdida de un ser querido, llamada una pérdida significativa, porque de todas maneras mis abuelitos, mis nonos paternos y maternos pues ya no están, pero en el momento en que ellos, el Señor decidió llamarlos al descanso, pues ese duelo para mí no es lo mismo que lo que estoy viviendo ahorita, porque ellos eran abuelos lejanos, vivían lejos. Entonces, claro, uno le da tristeza, pero no vive ese duelo, porque en ese momento yo era pues prácticamente una niña, y aparte de eso pues no era una pérdida significativa, que así lo llaman. Con la pérdida de Elmer prácticamente es mi primera experiencia viviendo esto. No había tenido la oportunidad de sentir ese dolor que se siente cuando le hace falta a uno un ser querido. Entonces por eso lo he titulado así, porque básicamente estoy aprendiendo a enfrentar un duelo. Sobre todo, yo pienso que el duelo también depende de muchas cosas, pero depende de la relación que uno tenía con la persona, depende de quién era, ¿no?, la persona que falta. Y podemos nosotros en nuestra vida tener muchas pérdidas significativas, pero pues en mi caso, yo hablando de mi experiencia, para mí ha sido supremamente difícil, porque el tipo de matrimonio que yo tenía, el tipo de hombre que el Señor puso en mi camino,
pues hace que el dolor sea un poquito más fuerte, aunque de todas maneras para todos debe ser un dolor bien difícil. Pero pues es diferente cuando quizás hay una pérdida de un ser querido o un esposo, como en mi caso, no sé, que haya maltrato, que haya falta de respeto. Quizás muchas veces no es tan doloroso, pero pues mi matrimonio era realmente para mí un pedacito de cielo aquí en la tierra. Mi esposo era la alegría donde él llegaba, sacaba una sonrisa a cualquier persona y obviamente pues nosotros tuvimos que pasar por esto. Más sin embargo, puedo decir que esta experiencia es difícil y ha sido muy difícil, pero a la vez puedo decir que he sido demasiado bendecida por el Señor, me siento inmerecedora de tanto. Yo siento que el Señor se pasa en bendiciones conmigo y a pesar del dolor y de lo que tuve que pasar, realmente el Señor me ha bendecido demasiado más de lo que yo me imaginaba. Humanamente, eh, nosotros muchas veces no nos gusta la respuesta de Dios. Nosotros oramos por la sanación de Elmer muchísimo, tanto muchísimas personas como muchísimo tiempo. Y pues nosotros esperábamos una respuesta humana, ¿verdad? La respuesta humana es obvia, es querer que él se restaurara, querer que él siguiera con nosotros, acompañándonos, tenerlo a nuestro lado, porque era un ser muy amado. Pero el Señor no siempre da las respuestas que a nosotros nos gustan, ¿sí? Pero debemos nosotros tener muy en cuenta y muy claro que independientemente si esa es la respuesta que nosotros o estábamos pidiendo o queríamos, pues la respuesta de Él es la más perfecta, porque Él es Dios, sencillamente. Muchas personas quizás ya han pasado por lo que yo he pasado, ya sea con su esposo, con su mamá, con un hijo, pérdidas significativas, y me pueden estar entendiendo a lo que yo estoy diciendo. Quizás otras personas no han tenido esa oportunidad de pasar por una pérdida como esta y saber qué significa un duelo. Y así como esas personas no lo entienden, muchas veces me dicen, yo no puedo entender cómo usted está tan tranquila y cómo está llena de paz. Pero yo lo único que les puedo decir esta noche es que mi confianza ha sido puesta en el Señor, en el Dios del universo, y Él ha sido el que me fortalece y Él ha sido el que me ha traído hasta el día de hoy. Es mi presente. Les voy a dar un testimonio, voy a aprovechar para darles un testimonio. Nosotros en la iglesia adventista siempre tenemos una costumbre, por decirlo así, de cantar una canción, un himno, antes de orar. Y ese himno dice, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanación y hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Cuando Elmer estuvo todo ese tiempo enfermo, uy, yo me aferraba, yo cantaba y lo como que lo sentía para mí, lo vivía. Y cuando oramos, suceden cosas maravillosas, sí, Señor, van a suceder cosas maravillosas. Hay sanación, sí, cuando nos unimos en oración, hay sanación, Señor, porque tú eres un Dios de amor. Y dice hay salvación, y dice, y se siente la presencia del Señor, sí, nosotros sentíamos la presencia del Señor. Pero cuando llega el momento de evidenciar la respuesta del Señor, que la respuesta pues prácticamente era un no a nuestra petición, y la respuesta de Dios no era la sanación de Elmer, la próxima vez que yo escuché ese cántico, pues a mí la verdad me dio mucho sentimiento y me dio como rabia. Y yo la escuchaba y yo decía, o sea, cuando el pueblo de Dios ahora suceden cosas maravillosas. O sea, yo lo decía, ¿hay sanidad? O sea, parece que esto que estamos viviendo es maravilloso. Elmer tuvo sanidad y a mí me daba sentimiento de corazón con Dios al yo volver a entonar ese canto. Pero yo doy esto como testimonio simplemente para decir que nosotros interpretamos las cosas y tomamos las cosas y nos afectan las cosas dependiendo de, de dónde nosotros fijemos nuestros ojos, si los fijamos en esta vida terrenal
o en lo eterno. Porque cuando yo lo volví a escuchar y ya Elmer ya no estaba, entonces uno prácticamente que cuando están con esos sentimientos o cuando uno está lejos de Dios, uno podría decir que está ciego. Y ese canto dice, cuando el pueblo de Dios sobra, suceden cosas maravillosas, hay sanidad y hay salvación. Pero para mí en salvación pasaba como, como desapercibido, como que no lo entendía. Y fueron muchos momentos en que yo lo volvía y lo cantaba y yo decía, ¿por qué no hubo sanidad? O sea, ¿por qué no sucedió esa cosa maravillosa? Y en algún momento el Señor me habló y me dijo, pero hubo salvación. Y entonces el momento en que yo sentí que Él me habló y me dijo, y como que yo caí en cuenta de la letra de la canción que dice, hay sanidad y hay salvación. Entonces yo caí en cuenta y yo, sí Señor, tienes toda la razón, perdóname. Porque definitivamente en la vida de Elmer quizás no hubo sanidad en esta tierra, pero sí hubo salvación. Y si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de tener a Dios de frente y nos hubiera dicho, ustedes quieren que yo los sane, pero entonces se va a perder. O quieren que o quiere que lo salve. O sea, me lo llevo ya, pero me lo salvo. ¿Ustedes qué hubieran elegido? Pues yo me imagino que nosotros en medio del dolor hubiéramos elegido la salvación, porque es que por eso es que nosotros estamos luchando en esta tierra y eso es lo que nosotros más anhelamos. Cuando yo me di cuenta de eso, me di cuenta que era que mis ojos estaban puestos en esta tierra. Obviamente en medio de mi dolor, yo sé que el Señor me entiende, estaba anhelando la presencia de Elmer y el resto todo me cegaba, pero no me daba cuenta que realmente el Señor lo había llamado para salvación. Y eso es un privilegio del cual quizás muchas personas pues no han pasado. Eclesiastés capítulo 3, versículo 7 dice, es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. Dice, es mejor el llanto, o sea, es mejor usted estar en tristeza que estar riéndose, porque la tristeza tiende a pulirnos. Este es un versículo totalmente real y por experiencia propia se los digo, porque definitivamente aunque la experiencia ha sido dolorosa, yo sí siento tanto que Elmer pulió muchas cosas que necesitaba pulir y que yo no soy la misma Lady de antes y aunque sé que todavía me falta mucho, yo le doy gracias a Dios porque esta experiencia me ha pulido en muchísimas cosas. Por colocar un ejemplo, cuando sí han tenido la oportunidad de pulirse en las uñas, venden unas limas especiales para no pulirse las uñas y cuando uno se las pule, ¿cómo quedan las uñas? Las uñas quedan lisas, suavecitas, quedan brillantes. O cuando usted lleva oro, si tiene alguna prenda de oro y la va a mandar pulir, se le quitan los rayones, si hay un lugar áspero del oro, de la pieza, se le quita y queda el oro liso y queda brillante. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Hacer que en nuestra vida nosotros pulamos aquellas partes que todavía están ásperas, que están escabrosas, que necesitamos pulirlas para brillarlas, para transformarlas y para tener un mejor estado. Definitivamente cuando encontré este versículo yo decía totalmente real, es mejor el llanto que la risa porque la tristeza tiende a pulirnos. Y en el duelo nosotros, pues yo he tenido muchos momentos difíciles, momentos de llanto, momentos de crisis fuertes y quizás de muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas hacia Dios y nosotros podemos y tenemos que ser honestos con Dios expresándole nuestros sentimientos a través de la oración y yo sé que el Señor nos entiende. Pero mi invitación para esta noche no es que nosotros nos quedemos en esas crisis que aunque son normales porque humanamente tenemos que pasarlas, no nos podemos quedar allí y nos tenemos que levantar de la crisis reconociendo que Él es Dios, reconociendo que Él es eterno, reconociendo que Él es sabio y que su perfecta voluntad para nuestra vida es la mejor y que así nosotros no nos guste o nos cause sufrimiento, pues el Señor tiene un propósito y es un propósito eterno. Ahora, cuando nosotros también estamos en medio del dolor,
tanto lo que pasamos con Elmer en medio de toda su situación, tanto con todo el dolor que yo he pasado en todos estos meses, he llegado a la conclusión que el dolor eh, lo que hace es revelar nuestra debilidad, porque nos pone límites, porque nos damos cuenta, o sea, cuando usted está en el dolor, usted se siente y usted se da cuenta que usted no es nada. Cuando nosotros íbamos a las consultas y podía ser un médico con una hoja de vida esplendorosa, con estudios, no sé, en otros países, con muchas especializaciones, realmente no es nada porque también es una persona limitada cuando se trata de dar la solución al dolor. Entonces, en ese momento, en el momento del dolor, nosotros revelamos esa debilidad que tenemos y reconocemos la dependencia que nosotros debemos tener de Dios, porque reconocemos que Él no tiene límite, reconocemos que Él sí es el Dios Todopoderoso. Lamentablemente, en la comodidad, difícilmente, no quiere decir que sea imposible, pero difícilmente en la comodidad nosotros vamos a tener vamos a reconocer ese estado de debilidad humana que tenemos y ese estado de dependencia que debemos tener con Dios, que sí es el todo de nuestras vidas. Pero en medio del dolor es donde nosotros más vemos el poder de Dios. Ahora, esa era como la introducción. Voy a empezar a hablar de la teoría del duelo y de lo que dice, no sé, las investigaciones, la terminología del duelo. La definición que encontré en internet del duelo dice que el duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Cada vez que hablamos de duelo, nosotros podemos hablar de la pérdida de una amistad de muchos años, quizás por algún inconveniente, la pérdida de un trabajo de muchos años, si usted perdió su trabajo, no sé si su casa se le incendia, la pérdida de algo material. Todas esas pérdidas pues generan un proceso de duelo, es adaptarnos a un cambio, adaptarnos a una nueva situación, sobre todo más enfocado también a una adaptación emocional. Ahora, aquí lo más importante y la pregunta que nosotros debemos hacernos es cómo nosotros reaccionamos ante el duelo. ¿Cuál es nuestra respuesta ante ese cambio que nosotros estamos teniendo? Ese cambio depende de muchas cosas. Depende de la edad, no es lo mismo un duelo para un niño que para un adulto. Depende, no sé, de la relación que usted tenía con la persona. Depende del carácter de la persona, si es una persona tranquila, si es una persona explosiva. Depende de muchas cosas cómo nosotros afrontamos el duelo. Pero hay algo que marca una gran diferencia en todos los seres humanos, que es que nosotros, independientemente de todas estas características y de muchas características más que hay para enfrentarlo, de cómo enfrentarlo, la mayor diferencia que hay de cómo nosotros reaccionamos ante el duelo es la persona que está con Dios, que conoce un Dios, que tiene a alguien a quien aferrarse, y la persona que está sin Dios y la persona que no conoce a su creador y no sabe que existe un Dios todopoderoso. Eso es una gran diferencia, independientemente si es un niño, porque mi niño tenía 7 años cuando su papá fallece, pero él tenía el conocimiento de Dios, sabía muy bien el plan de salvación y sabía y sabe que va a ver a su papá cuando Cristo vuelva. Pero es que una persona sin Dios podemos decir que es una persona que anda sin rumbo, es una persona que no tiene que aferrarse, es una persona que realmente lleva una vida sin sentido y no hay esperanza para aquella persona que no tiene a Dios. Pero cuando nosotros estamos con Dios afrontando el duelo, afrontando todas las cosas que se nos presentan en la vida, pues es supremamente diferente. Encontré un versículo hermoso en Efesios 6:16. Estamos viendo en escuela sabática esa
esta carta, este libro de Efesios tan hermoso que quizás lo había leído en algún momento, pero esta vez me ha parecido más bonito. Y estudiando la lección me encuentro con este versículo de Efesios 6, capítulo 6, versículo 16, que dice: pero sobre todo, tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Y cuando yo estoy estudiando la lección y leo este versículo, de una vez me acordé de lo que yo les conté a ustedes en el video pasado, cuando yo decía que eran tantas las cosas que nos abrumaban porque no era la salud de Elmer. Lo que pasa es que yo no he contado, pues creo que no voy a contar quizás muchos detalles que nosotros vivimos, pero no fue solo la salud de Elmer, el enemigo nos atacaba por todos los lados y no se imaginan qué cantidad de cosas nosotros pasamos como familia que no tenía nada que ver con la salud de Elmer. Por eso era que yo me sentía así, o sea, que es que no era solo una flecha, yo sentía que era como muchas flechas atacándome, y eso fue lo que yo dije en el video pasado. Pero leo este versículo y dice que nos coloquemos el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno, y me acuerdo de eso. Y definitivamente sí, los que conocen la historia de Elmer, los que conocen cuánto realmente fue el sufrimiento, saben que no fue una prueba cualquiera, que fue muy difícil, y que si nosotros no hubiéramos tenido ese escudo de fe, si nosotros no hubiéramos estado aferrados a Dios, créanme que yo no, o sea, yo mejor dicho ni me imagino lo difícil que hubiera sido y los momentos tan amargos que hubiéramos pasado donde no hubiéramos tenido a quien aferrarnos. El testimonio más grande de esta historia es poder ver en medio del dolor a un Dios real. Es ver la ayuda y la compañía de Dios a pesar de la noticia, a pesar del diagnóstico, a pesar del dolor físico que él tenía. Es sentir las fuerzas de Dios cuando no había absolutamente nada humano de dónde sacar. Y es tener paz cuando todo era un caos, cuando todo era sin salida, y ver cómo el Señor nos sostenía con grande amor. Entonces yo leo este versículo y yo digo, ahora venimos otra vez al duelo, y yo digo, esa misma fe que me sostuvo y nos sostuvo como familia en el momento de la enfermedad, es la misma fe que me ha sostenido durante todo este tiempo, y es la misma fe que me tiene hoy aquí. Entonces amé ese versículo, Efesios capítulo 6, versículo 16. Entonces miren la gran diferencia que existe cuando usted está con Dios y enfrenta cualquier dificultad, y cuando está sin Dios. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es que el dolor hace parte de la vida. Nosotros, los que conocemos la historia, sabemos que el dolor entró a este mundo a través del pecado de Adán y Eva, y es inevitable. Nosotros nacemos en pecado y es inevitable que no lo sintamos de alguna u otra forma. Inclusive yo no estoy hablando solo del dolor como malo, ¿sí? Entre comillas, por decirlo así, que es ese dolor de la enfermedad, el dolor del sufrimiento que nos causa el mundo. Porque yo recuerdo que cuando yo tuve mi hijo, pues era si ustedes me preguntan uno de los momentos más hermosos de su vida, yo puedo decir que es el nacimiento de mi hijo. Y creo que todas las mujeres que hemos tenido el privilegio de ser madres, podemos decir que el nacimiento de nuestro hijo ha sido lo más esperado y lo más maravilloso que nos ha podido pasar como mujeres. Pero yo recuerdo que fue muy doloroso. O sea, yo recuerdo que el nacimiento de Josué era un dolor que aún teniendo la epidural no soportaba. Entonces, si nos damos cuenta, el dolor hace parte de nuestra vida, hace parte de la naturaleza de este mundo pecaminoso y de lo que nosotros tenemos que vivir. Pero entonces, la diferencia que hay entre ese paralelismo que hice con Dios y sin Dios, prácticamente radica en dos cosas que me parecieron las más importantes basadas en mi experiencia, que es la esperanza y el refugio divino. Definitivamente a mí la esperanza de volverlo a ver es lo que a mí me dan fuerzas cada día. Cuando yo más me siento triste es lo que
como que viene a mi mente y recuerdo y yo digo, ok, paciencia, paciencia, tengo que seguir esperando porque ya casi. Mi hijo lo tiene claro y muchas veces que yo también pues me he soltado a llorar o algo y estoy al lado de él, él también me dice en medio de su inocencia, me dice, mamá, tranquila, falta poco tiempo y vamos a volver a ver al papi. Y vamos a volver a estar con él. Entonces, claro, y puede ser que uno lo sepa, pero cuando otra persona se lo dice, ay, uno como que respira profundo y dice, sí, sí, esa es mi esperanza. Y esa esperanza es la que me ayuda a realmente tener mucha fuerza cuando siento que estoy muy débil. Y el refugio divino. Mire, una cosa es refugiarse en familiares, en amigos, en psicólogo, que no está mal, porque si yo puedo hacer un resumen también de todo este proceso que he vivido, para mí ha sido vital mi familia, ha sido vital la iglesia, los hermanos, ha sido vital quizás muchas personas que me han acompañado, que en el momento preciso el Señor los ha utilizado como instrumento para ayudarme. Eso sí es muy importante. Pero también por experiencia, no se compara a cuando yo me refugio en Dios. No se compara la paz y el consuelo que yo recibo cuando yo me refugio en Dios. Claro, muchas veces, no sé, una amiga, un hermano, llega con las palabras adecuadas y encuentro paz. Pero es muy diferente cuando mi refugio es Dios y cuando yo termino la oración y me levanto con las baterías al 100%. Quiero aprovechar este momento que estoy hablando del refugio para hacer un paréntesis, porque yo sí quisiera agradecerle a Dios y dejarles saber a ustedes que definitivamente mis padres han sido un proceso vital en este proceso. O sea, sacando el tema divino, porque teniendo en claro que mi refugio es Dios, mis padres han sido la bendición más grande junto a mi hijo que el Señor me ha dado para enfrentar esto. O sea, su apoyo, su compañía, o sea, tenerlos a mi lado todo el tiempo, que cada cosa que yo necesito, ellos están ahí, que estoy viviendo acá ya desde que falleció Elmer, ya más de un año, pues ya llevábamos antes, ¿no? Pero digo sin él, he estado viviendo acá y han sido un apoyo para mí que yo digo, ¿qué pasaría si no estuviera con mi mamá? Sino no solo por mí, sino por la ayuda que me da con el niño, con el trabajo que tengo y sobre todo con esos padres que tengo tan abnegados, tan entregados, tan pendientes de mí. Y sí le doy muchas gracias al Señor por eso, por tenerlos a mi lado, porque ha sido de gran bendición. Y yo sé que uno humanamente dice, ay, es que yo no sé qué haría si ellos no estuvieran. Pues el Señor quizás hubiera tenido otra salida y otra solución para mí. Pero en este momento, o sea, mis papás han sido clave en el proceso, son los que más me han visto llorar, son los que he recibido más abrazos, son los que me han levantado, son los que me han apoyado y siguen aquí a mi lado. Entonces quería hacer ese paréntesis es un agradecimiento que tengo diario con Dios porque no todos tienen ese privilegio de tener a sus dos papás y de tenerlos también con la capacidad en todo sentido, económica, física, de salud, para poder apoyarme de la manera que lo han hecho. Yo realmente para este proceso no he ido a ningún psicólogo porque realmente, sinceramente, yo he sentido que no lo he necesitado. No estoy cerrada a esa posibilidad de pronto en algún momento tener que necesitarlo. Pero, y no digo esto, no sé, por sobradez o por algo de la psicología, no. Simplemente lo digo porque no he tenido la necesidad de buscar ayuda profesional porque yo he sentido que obviamente los momentos de llanto y los momentos de crisis hacen parte de la normalidad del duelo, pero no he llegado a tal punto de sentirme tan abrumada y tan hundida, por decirlo así, de que tenga que buscar ayuda profesional, porque cada vez que busco a Dios
y Él es mi refugio, pues yo he sentido la paz que he necesitado y la fuerza para seguir adelante. Entonces, para mí eso marca una gran diferencia, que es la esperanza que tenemos y es el refugio divino. Recién Elmer, eh, recién Elmer fallece. Yo recuerdo, bueno, ¿se acuerdan que yo les conté que las últimas semanas que él estaba muy mal, que yo no sabía cómo el Señor me había sostenido, porque yo no dormía ni de día, no dormía ni de noche por estar cuidándolo a él, no confiaba en nadie que lo cuidara sino yo. Entonces, físicamente el Señor me sostuvo porque ni siquiera yo me explico, pero él me fallece y yo, cuando yo miro para atrás y yo recuerdo como esos momentos desde que empezó mi duelo, yo lo único que me acuerdo del primer mes era que yo dormía día y noche. Yo dormía toda la noche, me levantaba como a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno a Josué, lo llevaba al colegio y yo llegaba a dormir. Llegaba a desayunar y me acostaba a dormir. Me levantaba como a las 11. En ese tiempo yo no trabajaba. Me levantaba como a las 11, almorzaba y así, iba y recogía al niño iba a recoger al niño y luego almorzábamos juntos y como que después del almuerzo que te das a pesadas y yo volvía y dormía en la tarde y me levantaba como a las 5 y llegaba la noche y me acostaba a dormir. Miren, y así pasó como el primer mes. Y yo recuerdo mi primer mes como un mes de dormir día y noche. Yo no sé, pero yo me imagino que mi cuerpo lo necesitaba, pero realmente yo, ese primer mes, yo siento que yo descansé físicamente y dormí muchísimo. Entonces, para mí, yo siento que para mí el duelo empezó como en el segundo mes, porque tanto sueño yo como que no tenía ni momento para pensar o colocarme triste. Y obviamente es el momento que uno tiene la pérdida del ser querido, esos primeros días, primeras semanas, uno tiene mucha gente alrededor que lo está apoyando y lo está ayudando y eso también obviamente ayudó a que no me sintiera triste, que estuviera tranquila, que sí. Pero para mí empezó a partir del segundo mes de la pérdida, el duelo. Entonces me puse a mirar lo que dice los estudios en internet de cuáles son las etapas del duelo y definitivamente sí, con cada etapa me, me he identificado. Según los estudios, la primera etapa el duelo es la negación y el aislamiento. Yo siento que esto de la negación y el aislamiento sí lo viví, y siento que fue como un momento de letargia, o sea, yo siento que yo estaba como en otro mundo. O sea, yo no sé, uno siente como que esto no está pasando, como que va a llegar. Inclusive, recuerdo que un día hablé con una amiga muy querida, que era, pues éramos muy amigos, nosotros de ellos, y ella me dice que lastimosamente se separó del esposo, y claro, ellos viven en Bogotá, y yo, ¿cómo así? Y entonces, pues, obviamente dolorida porque cómo era posible, eran nuestros amigos, compartimos mucho, era un lugar muy lindo. Y eso de que yo cuelgo y yo digo, "Uy, voy a llamar a Elmer para contarle que mire lo que pasó con nuestros amigos". Y cae usted en la realidad de, o sea, lo voy a llamar. Y yo pienso que o sea, está uno como una letargia de que, y uno dice, ay, sí, o sea, es cierto, no está. Entonces es como ese proceso de negación, y yo sentía realmente que estaba en otro mundo. El proceso de aislamiento, si yo de por sí soy una persona aislada, soy introvertida, soy tímida, no me gusta salir, me gusta encerrarme en mi habitación, aquí mi familia sabe que yo soy feliz allá encerrada en mi habitación. Ahora imagínense después de esto, peor, yo no quería salir, yo no quería que nadie me viera y me imagino que es normal porque pues uno lo único que quiere es llorar. Y pues quién le gusta que lo vean a uno llorar, pues no. Entonces sí, realmente yo siento que me aislé, no quería que nadie me escribiera, no respondía a mensajes, no quería arreglarme, no quería salir, si saliera porque me tocaba, pues que
hacer una vuelta o lo del colegio del niño, no quería comer. Entonces realmente esa sí es la primera fase del duelo y la viví de esa manera. La segunda fase que muestran acá es la fase de ira. Y definitivamente yo sí lo sentí. La parte como de rabia, yo la acompañé como de frustración, de ansiedad y de culpa. Y llega un momento en que tú sientes rabia por lo que pasó. Y yo personalmente lo llamo la etapa del por qué. Porque cuando uno tiene esa rabia, cuando uno tiene esa frustración y ese dolor que lo carcome adentro, uno lo único que le pregunta a Dios es, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, a uno le parece injusto. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué él? ¿Por qué sufrió tanto? ¿Por qué si te lo ibas a llevar, por qué no te lo llevaste antes y tuvo que padecer tanto dolor? ¿Por qué no le pasa a otras personas malas? No, porque no es que uno sea pues el más santo. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tantos hogares acabándose y yo con ese matrimonio que tenía? ¿Por qué, Señor? Y fue la etapa del por qué. ¿Y por qué? Y luego uno se le baja como la ira y pide perdón. Señor, tú eres incuestionable. Señor, perdóname. Yo sé que tu voluntad es perfecta. Y eso es una lucha. Es una lucha entre la teoría y la realidad. Es una lucha entre el bien y el mal. Es una lucha entre nuestra humanidad y en tratar de por fe entender la sabiduría y la perfección de Dios. Y yo me acuerdo que me daba rabia ver otras parejas. O sea, ¿por qué yo me quedé sola? ¿Por qué tantas personas llevan 50 años de casados y por qué yo apenas duré 12 años? Y todas esas preguntas uno se las hace a Dios y a uno le da rabia. Y me parecía injusto. O sea, me parecía injusto como que uno viendo tantos hogares acabarse o viendo hogares donde uno sabe que son hogares disfuncionales. Y yo decía, ¿por qué mi hogar? Si mi hogar era tan lindo y nosotros lo único que queríamos era trabajar para Cristo y soñábamos con predicar juntos y muchas cosas. Entonces, sí uno siente rabia. Pero gracias a Dios, esa etapa pasa. Esa etapa pasa y uno ya llega un momento en que ya esa rabia no vuelve. Según aquí, las etapas, la número 3 es la negociación. Dice, yo esta casi no la entendí, pues como tal vez por el título que le colocaron negociación, pero encontré una definición que quizás se me acomoda un poquito más porque hay muchas definiciones de esas etapas o que intentan explicar qué siente la persona en esta etapa. Pero con esta fue la que más me, me llegué a familiarizar y es donde decía, fantaseamos con la idea de revertir la situación. Y decía mil cosas más, ¿no? O sea, que uno buscando herramientas para que él volviera, pues uno tiene claro que eso no va a pasar y que ya no está. Pero yo me acuerdo que yo sí empezaba como a generar hipótesis y a decir, bueno, ¿y qué tal si hubiera pasado esto y esto? Y si quizás el médico hubiera operado antes, ¿qué tal yo lo tuviera acá a mi lado? ¿Qué tal? Y entonces empiezo a fantasear y empiezo como a buscarle explicación o como a generar un plan para, no sé, o sea, no sé ni cómo expresarlo, pero sí pasé por eso, o sea, es como uno, sí, es como uno ponerse a planear y a cambiar como un pasado que no existe, tratando de traer a la mente de uno un futuro que no va a existir, que es tenerlo a mi lado, porque es como esa añoranza. O sea, esa añoranza de decir, esto no es cierto, o sea, él va a llegar por esa puerta, me va a llamar. Entonces es como, eso es más o menos lo que trata esa etapa y también la base. La etapa número 4 dice tristeza o depresión. Y
yo siento que yo inicié esta etapa cuando pasaron, no sé exactamente a qué mes, pero cuando pasaron muchos meses y pasan los días y pasan los días y se extraña más y se siente más el vacío, porque ya no escucho la voz, porque ya no me suena el teléfono de una llamada de él, porque necesito un consejo y no está, porque eh, quería hablarle y no está. Entonces pasa el tiempo y uno dice, todo el tiempo que ha pasado y esto es verdad, no va a llegar. Yo me acuerdo que un día estaba en la iglesia y Elmer, como era tan social, él me decía, ya vengo, voy a, no sé, al baño, voy a hacer tal cosa, voy a entregarle este libro a tal persona. Y que podría demorar una hora. Yo, ¿por qué te demoras? Ay, no, es que me encontré a fulanito y me quedé hablando. Pero porque él era así. Y me acuerdo que yo estaba un día en la iglesia y yo creo que eso fue en la etapa que les dije de la negación. Y yo decía, oiga, pero Elmer, ¿por qué no viene? O sea, yo esperándolo, o sea, como que se está demorando mucho, pero no estaba. Entonces realmente cuando uno pasa y pasa el tiempo y uno se da cuenta y uno dice, esto es verdad. O sea, ya sale uno de la etapa de la negación, ya uno quizás ya no está con rabia, ya dejó de fantasear y es como si uno después de tanto tiempo se enfrentara a la realidad que para mi experiencia yo la sentí porque ya había pasado mucho tiempo y lo extrañaba mucho. O sea, han pasado mucho tiempo y no escucho su voz. O sea, esto es real. No va a llegar. No está. Entonces, por eso me imagino que le llaman la etapa de la tristeza y la depresión. Porque es el momento en que uno realmente aterriza y fácilmente se puede caer en depresión. Y fácilmente llega a la tristeza. Y fácilmente, con cualquier cosa muy sencilla, se puede uno soltar a llorar. Con cualquier canción, con cualquier persona que uno vea, con cualquier lugar que uno visite. Fácilmente uno se vuelve muy susceptible en esta etapa y todo lo hace llorar. Y también empieza, en medio de esa depresión, esa tristeza, empiezan a haber pensamientos inadecuados, como por ejemplo de ya no querer vivir. O sea, yo decía, Señor, o sea, yo con esto, yo no quiero estar en este mundo. Pero pues obviamente yo tengo un motivo maravilloso que el Señor me ha dado, que es mi hijo. Y eso como que el Señor me lo refresca y yo, Dios mío, perdóname por lo que acabo de decir. Pero uno sí tiene esos pensamientos. Y uno siente que, o sea, uno piensa que nada tiene sentido. O sea, ¿para qué viajo tal cosa si no estoy con él? ¿Para qué hago tal cosa si es que él no está? Y empieza uno en medio de su tristeza a realmente a vivir pues momentos y días amargos y a pensar cosas que no son. Y uno alcanza a pensar que uno nunca va a volver a ser feliz. Entonces, porque inmersos en esa tristeza uno dice, yo nunca voy a volver a sonreír. Yo nunca voy a volver a ser esa mujer feliz que fui porque la felicidad era estar a su lado. Y se enfrasca uno en un montón de pensamientos que inclusive intentan pues debilitarlo uno más en medio de su tristeza, pero pues gracias a Dios no he pasado a mayores y el Señor, cada vez que yo estoy así, Él me recuerda muchas cosas. Yo puedo estar negativa en un pensamiento y estar pensando algo, pero ¡prum!, el Señor a mi mente trae la contraparte. Y yo, sí, sí, no, sí, sí, claro, no, pero más bendecida para dónde. Yo sí, Señor, y siento como el Señor me habla. Y si me estoy quejando por algo, no sé, eh, no me viene ahorita a la mente algo, pero me estoy quejando por algo o me estoy aquí debilitando y llorando porque hay tal cosa, el Señor me dice, pero recuerda que tal cosa. Y yo, de una vez, y yo, sí, 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 tienes razón. Entonces el Señor ha sido muy bueno conmigo, me ha hablado mucho y me ha fortalecido mucho. Luego viene la etapa de la aceptación, que es resignarse a que no está y que usted tiene que seguir su vida normal. Yo siento que, ahora bueno, no quiere decir que en esta etapa de aceptación no haya tristeza,
si uno también siente tristeza. Pero yo siento que yo estoy entre la etapa 4 y la etapa 5. Yo siento que todavía tengo momentos de mucha tristeza. Eh, pero también siento que ya lo estoy aceptando. Lo que pasa es que nosotros humanamente muchas veces nos echamos culpa, inclusive cuando estamos en una reunión social y nos morimos, nos carcajeamos de la risa, a uno le da eso hasta como culpa, como remordimiento, decir, ¡ah! Ya estoy siendo feliz sin él. Y uno empieza también a tener esos pensamientos y yo pienso que quizás yo no puedo decir en este momento que ya estoy en la fase de aceptación, porque yo a veces siento que como que aceptarlo y resignarme es como si lo hubiera olvidado. Yo sé que eso no es así, porque igual nunca se va a olvidar, pero uno siente eso. O sea, es una contraparte que yo a veces cuando lloro, cuando me siento triste, a veces uno como que se siente bien porque uno dice, o sea, sí, sí, yo lo amo, no lo he olvidado, esto me duele, pero cuando usted a veces pasa mucho tiempo, no sé, que no llora o que está en un momento muy feliz y uno dice, "Ah, ya soy feliz y lo olvidé". Y yo siento en mi caso, mi experiencia, yo estoy hablando todo de mi experiencia personal, que yo siento que yo no he soltado la etapa 4 porque a veces me hace falta como sentir eso por no sentir algo de remordimiento. No sé, eso pasa, eso es lo que yo siento. Entonces, yo siento que estoy en esas dos etapas, pero sí también siento que muchas veces mmm, hay muchas cosas que me recuerdan o hay muchos momentos en que yo digo, sí, no está, pero en tranquilidad, no está. Lo voy a volver, pero no me da ningún tipo de sentimiento de tristeza ni nada de eso. Entonces, eso es como, quería contarles como yo he vivido a las diferentes etapas. La pregunta aquí que nosotros debemos hacernos es, ¿qué está haciendo este dolor en mí? ¿Cómo yo estoy manejando este dolor? La actitud que nosotros tomemos depende muchísimo del tiempo que nosotros duremos en el duelo o de cómo lo enfrentemos. Porque nosotros podemos mirar al pasado y quedarnos en el pasado y llorar por el pasado. Y yo me acuerdo que hubo un momento en que yo solamente pensaba, ¿por qué sufrió Elmer? ¿Pero por qué? Es que yo me acuerdo ese día que no le colocaban el medicamento y le dolió muchísimo, hasta que una persona me dijo, pero ya pasó, eso ya no está sufriendo. Entonces, si uno mira para el pasado y se queda enfrascado en lo negativo, va a ser muy difícil de sobrellevarlo. Pero si tú miras para el pasado y ves lo positivo que hubo en medio de lo negativo, ya la perspectiva cambia. Hasta cambia la oración, porque ya no va a ser una oración de lamento, sino va a ser una oración de agradecimiento. Ay, Señor, gracias, porque cuando Elmer sufrió eso, ahí llegaste tú a calmarlo de tal manera. Cuando pasó esto, ahí estuviste tú, Señor. Y entonces uno cambia la perspectiva y empieza a ver es lo positivo y a ver lo que Dios hizo en nosotros en medio de ese dolor. Nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios. Tenemos que aprender a confiar y aprender a conocer su carácter y a saber que todo el dolor que hemos pasado o quizás estamos pasando, sea enfermedad, sea falta de trabajo, sea hijos, familia, matrimonio, es un plan de Dios y que recordemos que el dolor nos pule, que el dolor es necesario y de nuestra actitud depende si nos dejamos hundir o sobresalimos ante la adversidad. Entonces, un día escuché una predicación de eso y me quedó tanto en mi mente porque decía, si tú vas a ver tu pasado, es para recordar la fidelidad y la bondad de Dios. Y sí, cuando yo miro hacia atrás, obviamente hay muchas cosas en que se tornan inclusive dolorosas recordarlas, pero
si yo pongo en una balanza mis pensamientos, sinceramente y honestamente, cuando yo miro para atrás, yo digo, gracias Señor. O sea, qué maravilloso fuiste. Y ahorita yo preparando estos temas y me tocaba, yo a veces escribía muchas cosas en medio de que hoy es la cirugía, hoy no sé qué, como para que no se me olvidaran. Y cuando yo leía, yo solo decía, uy Señor, gracias, qué maravilloso fuiste ese día, cómo tú aparejaste las cosas, cómo tú abriste este camino, cómo tú... Entonces, si vamos a mirar al pasado, que no sea para hundirnos en lo que nos pasó y en el dolor que sufrimos, sino si vamos a mirar nuestro pasado, sea para volver a recordar y para ver lo maravilloso y todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Que sea para recordar la bondad, la misericordia, el amor y la fidelidad que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Ya para concluir, yo quiero decirles que definitivamente yo siento que la vida de uno no vuelve a ser la misma. Detrás detrás de una sonrisa siempre existe como ese vacío en el corazón. Quizás ahorita no, pero muchas veces yo llegaba a la iglesia, pues normal, uno llega, hola, una sonrisa para saludar. Ay, no, yo no entiendo, tú cómo estás tan bien, no sé qué. Pero no, no, detrás de esa sonrisa hay una herida en el corazón que gotea y gotea y sangra. Y uno, el Señor también lo hace fuerte para muchas veces uno sonreír y pues sobrellevar las situaciones de los momentos. Y muchas veces me he sentido, ustedes saben que me gusta como ilustrar mis sentimientos. Y muchas veces me he sentido en medio de esas etapas que les conté, como en un desierto árido, sedienta de la presencia de Elmer. Era mi compañero de vida, era la última persona que veía al acostarme, era la primera persona que veía al levantarme. Y pues eso no ha sido nada fácil. Es como si me dieran comida sin sal. Yo disfruto los momentos. Yo he viajado, después de eso he viajado. No sé, he tenido momentos bonitos. Compartir con la familia, compartir con los amigos. Conocer cosas nuevas que no conocía, que él no conoció. Pero estando en ese lugar, yo siento que yo sí lo disfruto. Pero no es ese mismo, porque es como si faltara algo. Es como si todavía existiera ahí ese vacío y que no lo pudiera uno, como, pues no se va a poder completar, pero sí, sí es difícil. Con el video que hice, el video que hice hace un mes, que contaba la historia de Elmer, recibí muchos mensajes lindos, les agradezco por todos los mensajes que escribí, de fortaleza, de agradecimiento, por todo lo que yo había dicho, que la gloria sea para Dios, que es el que pone las palabras en mí. Y recibí muchos mensajes que me decían, yo no entiendo tú cómo superaste esto, yo no entiendo tú cómo eres tan fuerte, yo no entiendo cómo tú has sobrellevado esta situación. Y algunas personas les respondí y yo les decía, realmente yo siento que esto no se supera, simplemente se aprende a llevar con la ayuda de Dios. Yo siento que es como cuando tú tienes una cicatriz en el cuerpo, no sé, vamos a suponer una cirugía y una cicatriz que te quedó en el cuerpo y es quizás un lugar visible y tú quisieras quitártela y tú te haces tratamientos y vas al dermatólogo y vas a muchos lugares, te haces láser tratando de quitar la cicatriz, pero la cicatriz no se va. Eso es lo que yo siento, o sea, como que en mi corazón hubiera quedado una cicatriz que quizás ya no sangra, ya está cerradita y ya está cicatrizada. Pero esa cicatriz
no se va a ir hasta que Cristo vuelva, porque será el momento en que estaremos todos felices, contentos, con nuestros seres amados, disfrutando una eternidad juntos. Entonces, yo siento que esto, o sea, como tal, no sé cómo, si esa palabra es la adecuada, superar. O sea, yo siento que no se supera porque no se olvida, o no sé si haya otra palabra, pero yo siento que no se supera, sino que se aprende a sobrellevar la situación, y todo con la ayuda de Dios. Porque de verdad que cuando uno se aleja de Dios, cuando a veces pues uno tiene sus momentos, por cosas del trabajo, cosas, me alejo de Dios o no estudio mucho, sí me debilito, y es más fácil que yo caiga de pronto en alguna crisis de tristeza. Entonces, definitivamente esto no ha sido nada fácil, pero cuando miro hacia atrás y me doy cuenta de lo que el Señor ha hecho en mi vida, entonces podría decir que no ha sido tan difícil realmente, porque Él es el que me ha sostenido, Él es el que me ha guiado. Y recuerdo, bueno, aquí tengo un versículo que encontré y que, mejor dicho, también me encantó y me cayó como anillo al dedo. Se encuentra en Habacuc 3, Habacuc capítulo 3, versículo del 17 al 19. Y dice: aunque la higuera no florezca, es un versículo muy conocido. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Y a mí me pone susceptible este versículo, porque la parte inicial del versículo da a entender que está todo como un desierto, como que las cosas no fluyen, como que dice la higuera no florece, falta el producto del olivo, las ovejas son quitadas de la majada. O sea, trata de mostrar el versículo que es una situación difícil, pero aún así puedo leer la primera parte del versículo con lágrimas, pero cuando llego al versículo 18 y 19, entonces se vuelven y se recargan mis energías, cuando dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y yo he sentido que me he gozado en los brazos de Cristo. Jehová mi fortaleza, ha sido mi fortaleza ayer, hoy y será mi fortaleza siempre. Y me hace andar sobre las alturas. Entonces, gloria a Dios, elevado sea su nombre. Hubo una época en que yo me dolía mucho porque me sentía, o sea, obviamente me sentía con ese vacío de que me faltaba mi esposo. Y y pues sí, nosotros tenemos esa necesidad humana de sentir, de el abrazo, de la palabra. Pero hubo un momento en que me afligía muchísimo. Y el Señor me pone este versículo, que está en Isaías capítulo 54, versículo 5. Dice: porque tu creador es tu marido, su nombre es el Señor Todopoderoso. Cuando el Señor pone este versículo en mi camino, entonces ya superé un poquito de eso y dije: sí, Señor, o sea, sí, obviamente doloroso, pero tú eres mi esposo. Y en otra versión dice que Él te hace tu esposa. Todas las versiones son diferentes, pero escogí esta porque dice: porque tu creador es tu marido. Entonces, quizás mi mente estaba solo puesta en Él, en que Él era mi vida, en que Él era mi todo, y el Señor me dice: oye, no, espera un momento, yo soy tu esposo. O sea, yo soy tu creador, yo soy tu sustento, sí. Quizás lo había experimentado como Dios creador, lo había experimentado como el Dios que me sustenta, que me da fortaleza,
pero no lo había visto desde este punto de vista y me dice, y yo soy tu esposo, yo te voy a cuidar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo lo que el Señor me ha enseñado, todo lo que el Señor me ha permitido aprender a través de esa experiencia. Fácil, pues no, he llorado, sí. Quisiera que la respuesta hubiera sido, la respuesta que Dios me dio hubiera sido diferente, sí. Hubiera querido que hubiera sido un sí, hubiera querido tener a Mira aquí a mi lado, sí. Pero la fe me hace saber que lo que Él decidió para mi vida es lo mejor. Lo estoy aceptando con más resignación, con más fortaleza. Y no se imaginan que yo día, tarde y noche, yo lo que más oro, lo que más digo en mis oraciones es, Señor, por favor, ven. Quiero que vengas ya. No solo por eso, sino por todo lo que está sucediendo y por todo lo que realmente nos espera. Entonces, así he pasado yo mi duelo. Siento que todavía estoy en ese proceso. Siento que me hace falta un poco más, pero tengo la plena seguridad de que el Señor me sigue acompañando y que depende de mí en no separarme de su lado para que Él siga siendo mi escudo, siga siendo mi fortaleza, siga siendo mi ayudador, el que guía mi camino. He tenido un mini duelo, en medio de este duelo, he tenido un mini duelo. La semana pasada desocupé mi casa de Coritín. Y siento que fue como otro duelito que pasé. Porque aunque parece simple o aunque es una cosa material, pues era la casita que habíamos comprado cuando estaba Elmer, alcanzamos a vivir juntos allá. Era la primera casa propia que teníamos. Y teníamos muchos sueños en esa casa y en sus alrededores en Curitín. Y me tocó desocuparla y duro ver cómo salían las cosas y los planes y los sueños que teníamos no se iban a cumplir. Pero tengo la seguridad de que el Señor pues tiene planeado algo que será para mi bien y el de mi hijo y será para salvación. Siento que me hace falta pasar otros mini duelos. Cuando el Señor decida sacarme aquí a la casa de mi madre y de mi padre y llevarme a vivir solita otra vez con Josué como la familia que somos, siento que será otro mini duelo de volver a enfrentar mi hogar sin él. Pero también tengo la seguridad que como me ha sostenido hasta hoy, me seguirá sosteniendo. Entonces, mejor no me lo imagino, no lo pienso, espero que llegue el momento porque sé que me va a sostener. Entonces, amigos, muchas gracias por su compañía, por haberme pues acompañado esta noche, haberme escuchado. Espero que no haya sido yo la que haya hablado, sino Dios, y a través de ese testimonio y de la experiencia de vida que hemos tenido, pues haya podido el Señor tocar no solo mi corazón, sino el corazón de cada uno de ustedes, y que si están pasando por un momento difícil, pues sepan que el Señor les acompaña y que debemos colocarnos el escudo de la fe y no desfallecer, sabiendo que este mundo es pasajero y que viene algo mucho mejor y que va a ser muy pronto. Entonces vamos a terminar con una oración. Allí donde estemos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Señor, en esta noche te damos gracias por tu grande amor, porque tú has hablado en nuestro corazón. Tú has permitido, Señor, que el dolor sea una experiencia que nos ha permitido crecer espiritualmente, nos ha permitido pulir, nos ha permitido transformar muchas cosas de nuestra vida, y sé que si alguna de las personas que están aquí también han pasado quizás por esto o quizás por cosas mucho más dolorosas de las que yo pasé, también tienen un testimonio de vida y saben que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que sustenta, Señor, y que todos tus propósitos, aunque a veces nuestros ojos humanos no los vean, Señor, sabemos que tus propósitos son para bien y son para eternidad. Te pedimos que nos sigas sustentando, Señor. Esto cada vez se pone más difícil. Cada vez, Señor, la situación es más compleja y necesitamos asirnos de tu mano, Señor, para poder sobrellevar cada situación. Pedimos la unción del Espíritu Santo para que
nuestra vida dependa de ti, para que no esperemos a que llegue el día malo para buscarte, que si estamos, Señor, en la comodidad que este mundo nos puede dar, pues seamos agradecidos con las bendiciones que tú nos das, pero que también seamos conscientes, Señor, de que debemos depender de ti, de que el Espíritu Santo nos ayuda cada día a tocar nuestro corazón para buscarte en espíritu y en verdad, a buscarte en el estudio de tu palabra, a buscarte en oración y a ser misioneros, Señor, y a contar al mundo entero, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, y lo que estás haciendo en este momento para darnos en tu pronto regreso. Quédate con nosotros y síguenos dando la fortaleza, no solo a mí, sino a todas las personas que de alguna u otra manera llevan su cruz, llevan una carga, Señor, y que definitivamente necesitamos de tu presencia para adquirir fortaleza, sabiduría, para tomar decisiones, Señor, y para permanecer en tus caminos. Llénanos de tu gracia y de tu amor y danos una noche bendecida. Bendice este grupo, la predicación de tu palabra y que pueda llegar a todos los rincones del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias amigos y bendiciones.